Y el tema se llama Que ruja el león. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Dónde están esos leones? Pero usted hoy va a salir como un león. Abra en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 19, versículo 1 hasta el 9. Amén. Y la palabra de Dios la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el poder de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor: y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel, dirás: como se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades. Y la tierra fue desolada, y cuando había en ella al estruendo de sus rugidos, arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tome asiento, por favor. Sé que no muchos a veces podemos inmediatamente entender lo que estamos leyendo, pero yo sé que hoy va a ser desatada una revelación poderosa en esta iglesia. Ponga mucha atención, porque cuando Dios le dice a un profeta que endeche, endechar no es nada más y nada menos que reprender. Cuando Dios le está diciendo al profeta Ezequiel: endecha sobre los príncipes de mi pueblo, es porque Dios le estaba dando la orden al profeta de reprender a los príncipes del pueblo de Israel. Porque déjame decirte, amada iglesia, que así como era el príncipe, era el pueblo. Príncipes que no sirven a Dios tienen gente que no busca de Dios. La gente siempre va a funcionar de acuerdo al líder que tiene. Por eso asimismo sucede en la iglesia. De acuerdo a cómo es el pastor, son las ovejas. Y esto es muy importante, porque lo que se revela en esta escritura y en esta historia se aplica también para nuestro tiempo. Y quiero mostrarte todo lo que menciona cada uno de los versículos. Versículo 2 y versículo 3 dice: dirás, como se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Lo que está diciendo estos versículos es que el pueblo de Israel nace de una leona y se cría entre los cachorros, dice la palabra, que en un momento subió y llegó a ser un león que devoraba y arrebataba. Yo no sé cuántos de aquí pueden entender lo que esta palabra está diciendo, porque yo vine a decirte de parte de Dios: tú como hijo de Dios has sido engendrado con ADN de poder y con ADN de autoridad. Tú eres hijo nada más y nada menos
que del león de la tribu de Judá. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tócale al que tienes al lado y dile: tú eres parte del legado eterno. Tú tienes un ADN de imperio, un ADN de guerra, un ADN para poseer tierras. Cuando Dios le saca a Israel del cautiverio de Egipto, lo hizo con una razón. Lo hizo para que poseyera la tierra prometida. Y el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, marchó en el desierto como un león. Por eso, usted sabe que los leones no piden permiso para entrar a las tierras, ¿verdad? Ellos no piden perdón por ser rey de la tierra o de tal territorio, pero el león más fuerte es el que ocupa y se adueña de ese territorio. Es decir, que Dios los llevó a arrebatar el territorio del cananeo, del eteo, del jebuseo y de todos esos feos. ¿No es cierto? Porque el propósito de Dios era que su pueblo se posicione con autoridad como un león. Siempre el propósito de Dios ha sido ese. Por eso es que Israel marchó como un león y comenzó a devorar naciones enteras, y todo aquel que se le ponía enfrente los derribaba, los quitaba, porque ese siempre fue el propósito de Dios para con su pueblo. Y comenzó literalmente a poseer y a conquistar cada una de las tierras que Dios le iba mostrando. En otras palabras, Dios siempre quiso que lo celestial derrote lo terrenal. La gente se preocupa hoy más por hablar del pecado, pero nosotros tenemos algo más poderoso que se llama justicia. Tenemos algo más poderoso que el diablo, que se llama unción. Tenemos algo más poderoso que la carne y se llama el Espíritu Santo, el poder de su palabra. Aleluya. Nosotros tenemos una autoridad no puesta por el hombre. Nosotros no tenemos una autoridad puesta por un político. Nosotros tenemos autoridad enviada y designada del reino de los cielos. Tenemos una asignación divina y el ángel de Yahweh acampa alrededor de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Pero la gente que estaba alrededor del pueblo de Israel se equivocó con Israel, porque al verles a ellos creían que simplemente era un pueblo de locos, una manada de locos que habían huido de Egipto. Pero cuando se enfrentaron a él, no se daban cuenta que tenía poder y autoridad. Estaba lleno del poder de Dios y de la autoridad de Dios, porque dice la palabra que la nube iba con ellos y la columna de fuego también los acompañaba. Ellos no tenían armas, ellos no tenían riquezas, ellos no tenían autoridad alguna, ellos no tenían poder alguno en sus propias fuerzas. Ellos eran unos simples esclavos, y así le miraba a la gente de alrededor. Pero quien iba con ellos era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Quien iba con ellos era el Dios Todopoderoso. La gente puede equivocarse contigo por tu apariencia, pero no se da cuenta quién va contigo, quién te respalda y quién es el que te fortalece, quién es el que pelea contigo y quién es el que pelea a través tuyo. La gente tiene que entender que Dios tiene un ejército aquí en la tierra, el cual no puede ser callada, el cual no puede ser detenida, el cual no puede ser intimidada, porque aquí hay un pueblo que Dios escogió. Ese primer león del cual habla los 3 primeros versículos representa al pueblo de Israel, representa la nación de Israel. Por eso quiero que nos vayamos literalmente a Génesis capítulo 49 versículo 8, porque aquí está profetizado sobre Judá la promesa que Dios le había entregado.
Y la palabra de Dios en Génesis capítulo 49 versículo 8 dice lo siguiente: Judá, porque Judá era la tribu que Dios escogió para representar a Israel. Recuerde que hubo un momento donde el pueblo de Israel, la mayoría de tribus se separó de la tribu de Judá. Y usted puede decir, pero es que la mayoría debería ser la representación de Israel. Pues no, Dios escogió una tribu, el cual es la tribu de Judá. Por eso le dio esta profecía y le dice: Judá, diga conmigo, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que quiere decir salvación, y a él se congregarán los pueblos. Dios había profetizado sobre Judá a través de Jacob su padre, y es por eso que todos aquellos que arremetían en contra de Israel y se metían en medio de su camino eran aplastados, eran derribados, eran quitados del camino. Y la gente de alrededor no entendía eso. ¿Cómo es posible que esa gente zarapastrosa, esclava, sucia, y así le trataban a Israel, y ellos vengan a querernos quitar las tierras? No se daban cuenta que esas tierras pertenecían a Dios, y Dios da al que Él le dé la gana. Por eso cuando tú vayas a un lugar y tú digas: wow, este terreno ya ocuparon, déjame decirte, si Dios te quiere dar, Él te va a entregar, porque toda la tierra le pertenece al Señor. Él sabe cómo y cuándo darte un territorio. Él sabe cómo y cuándo entregarte un lugar para que tú poseas. Pero aquí en la palabra habla de otro león más. La pregunta es: ¿qué león es? Porque los primeros 3 versículos habla de un león que es levantado, que sube hacia los montes y empieza a arrebatar tierras. Pero luego habla de otro león. Pero antes de hablar de ese otro león, Señor, y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo. Era la segunda vez que Dios estaba hablando con él. Y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios le habló a Abraham. Y cuando leemos esto, la gente a veces toma como una simple promesa y dice: no, yo sé que Dios me ha hablado a mí y me hará multitudes y me hará padre de multitudes y madre de multitudes. Pero cuando no sabemos estudiar y no sabemos interpretar, simplemente lo tomamos muy superficial, pero no nos damos cuenta el trasfondo de la transliteración que tiene estos versículos, de lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Lo que Dios le está diciendo a Abraham, le está mostrando 2 descendencias. No era una, eran 2, diga conmigo, eran 2 descendencias. Cuando Dios le dice a Abraham: yo te bendeciré, le empieza a mostrar 2 descendencias. La una era una descendencia terrenal y la otra era una descendencia espiritual. Por eso cuando le dice: y será como la arena del mar. ¿Qué significa eso? Cuando dice como la arena del mar, se está refiriendo a la descendencia, el pueblo de Israel. Una simiente, una descendencia aquí en la tierra. Pero cuando le dice: sal
de esa tienda. Levanta tus ojos y mira hacia los cielos, mira las estrellas, porque así será tu descendencia. Allí está hablando de otra descendencia. Esa descendencia habla de nosotros, de la iglesia. Porque la iglesia es pueblo de Dios, una descendencia espiritual. Porque nosotros no nacimos por voluntad humana ni por voluntad de hombre. Nosotros nacimos por voluntad de Dios, por voluntad del Eterno. Porque a Él le ha placido escogerte a ti, escogerme a mí, para poder levantar una descendencia espiritual. Yo no sé cuántos vine a predicar, pero yo vine a decirle a una iglesia que es descendencia espiritual directa de Dios. Una descendencia, la descendencia terrenal, pueblo escogido, Israel, fue utilizada por Dios para traer salvación, para traer liberación y para abrir brecha. Pero la segunda descendencia, la iglesia, diga conmigo, la iglesia. Dile al que está a tu lado, ¿eres tú? ¿Tú eres la iglesia? ¿Tú eres también una descendencia del Señor? La segunda descendencia, en cambio, es usada para destruir, para conquistar, para arrebatar y para poseer las puertas de nuestros enemigos. Porque Dios tiene una asignación para su creación perfecta. Y es que retome lo que el enemigo un día se atrevió ilegalmente a quitarte y a robarte. Pero luego algo sucedió. Vamos al versículo 4 de Ezequiel 19. Y las naciones oyeron de él. ¿De quién será? Fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Todavía está hablando del primer león. Porque si usted no se acuerda, sucedió que el enemigo vio cómo la nación y el pueblo de Israel avanzaba con poder y con victoria. Entonces dijo, vamos a ponerle una trampa. ¿Y cuál era la trampa? Empezaron a meterle idolatría. E Israel cayó en la trampa. Y claudicó en contra de su creador. Se apartó de Dios. ¿Y qué hicieron los enemigos? Se cumplió esta profecía. Lo apresaron, lo pusieron en cautividad y lo regresaron a Egipto. El lugar de donde Dios les sacó volvió a ser el estrado de los pies del pueblo de Israel. Porque cuando uno se aleja de Dios, uno vuelve de donde empezó. Pero, porque hay una explicación. Versículo 5. Viendo ella que había esperado mucho tiempo para que se arrepintiera, mucho tiempo para que se volviera a su Dios, mucho tiempo para que volviera a los pies del Señor, mucho tiempo para que reconociera su pecado y que se perdía su esperanza. Entonces, diga conmigo, entonces tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Este segundo cachorro y este segundo león somos nosotros, la iglesia del Dios viviente. Gente no era y ahora es. La gente que no andaba con Dios y ahora anda con Dios. Gente despreciada que ahora es reconocida. Son la gente que el Señor restauró y levantó. Yo vine a decirte, yo estoy hablando verdaderos leones, descendientes del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aleluya. Yo vine a hablar gente que ha sido el segundo cachorro, el segundo león, que por causa de que el primer león no regresaba a tiempo, Dios levantó otro león para arrebatar, para destruir y para poseer las tierras que el enemigo te quitó.
Por eso hay una simiente original y hay una simiente adoptiva. Y nosotros somos la simiente adoptiva. Ay, pastor, pero eso se oye feo. ¿Por qué no somos los originales? Yo lo mismo me preguntaba. Un día me fui a la presencia del Señor y le dije: Señor, ¿por qué nosotros somos adoptados? Se escucha feo eso. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Me dijo: David, hijo, entiende, el hijo original, el hijo natural no se escoge, pero el hijo adoptivo se escoge. Por eso muchos son los llamados, pero pocos somos los escogidos. Aleluya. Tu hijo natural puede salir feo, tu hijo natural puede salir sin dientes, pero tú lo ves hermoso. Tu hijo natural puede salir orejudo, pero tú le ves hermoso. Y tú le amas porque es tu hijo. Pero el que adopta mira los errores, mira las falencias, mira la suciedad y no le importa, lo escoge para poderlo restaurar, para poderlo hacer suyo. Lo ame por escogido, lo ama porque eligió amar. Y nosotros somos esos adoptados. No dije adaptados, dije adoptados. Porque tú puedes mirar los defectos, tú puedes mirar los errores, los temores, las heridas, las lágrimas, y tú puedes decir: no me gusta eso. Pero el Señor sobremiró los defectos, sobremiró las lágrimas, sobremiró lo que tú estabas herido, y aún así Él te escogió, Él te aceptó y Él te adoptó, Él te protegió. Ese somos nosotros. Nosotros éramos impíos, nosotros éramos sucios, nosotros éramos imperfectos, nosotros éramos brujos, nosotros éramos adictos, nosotros éramos borrachos, nosotros éramos mentirosos, éramos adúlteros, fornicarios, pero el Dios vivo nos perdonó, nos limpió y nos restauró. Ese otro león somos nosotros, el pueblo gentil, los perros, como nos decían los israelitas. Esos perros, esos gentiles, sí, aquellos que no eran, pero que ahora somos. Aquellos despreciados que Dios nos eligió. Aquellos de que un día, en un abrir y cerrar de ojos, sin ni siquiera preguntarte, Dios te sacó de las tinieblas, de la oscuridad y de la podredumbre del mundo, y te puso en el reino de su Hijo unigénito, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en el reino de la luz, sin merecernos. ¿Entiende, iglesia? Tú no eres salvo porque a ti te dio la gana. Tú eres salvo porque a Dios le plació salvarte y rescatarte. Y te restauró por amor. Por eso Jesús dijo: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Yo sé que muchos de aquí: es que cuando yo encontré a Cristo. Tú no encontraste a nadie. Y orgullosos todavía, es que cuando yo encontré, como que Cristo estaba perdido. Tú no encontraste a nadie, Cristo te encontró a ti. Cristo te rescató a ti. Tú no buscaste a nadie, Él te buscó a ti. Él te alcanzó por gracia y misericordia. Él, como un buen pastor, subió a la montaña a buscar su cachorro, a buscar a su ovejita, la puso en sus hombros y sin reprocharte te regresó al redil.
Así te encontró Dios. Así nos encontró Yahweh. Perdidos, destruidos, malolientes, como trapos de inmundicia. Es por eso que el cristiano que no cree en el favor de Dios no puede ser salvo. El que dice ser cristiano y no cree en el favor que Dios hizo con nosotros, no se merece ni siquiera nada de ser salvos, hermano. Porque cuando Cristo te rescató, dice el Señor que tú tienes que aceptar lo que Él hizo por ti. Porque muchos desprecian, no, yo no me merezco. Yo sé que nos podemos sentir así, pero tú tienes que aceptar de una vez y para siempre y por todas, es que Dios es tu Padre, Él es tu amado, Él es tu creador, tú vienes de Él, tú tienes en tu sangre el ADN del Rey, tú tienes en tu sangre el ADN del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquel que anda juzgando, aquel que anda criticando, manteniéndose todavía en el pasado, en la ley, no es salvo. Nosotros vivimos por la gracia de Dios. No vivas en la ley, porque no hay ni una sola cosa que nosotros podamos merecernos para que el Señor nos haya traído a su redil. Nada de lo que tú puedas hacer puede salvarte. Pastor, yo oro día, tarde y noche. Yo ayuno 21 días, yo ayuno 40 días, yo ayuno y ayuno y ayuno. Está bien, ayunas para tu crecimiento, pero no para tu salvación, porque la salvación te la dio Cristo. Él ya hizo todo en la cruz, Él ya murió por tus pecados, Él ya te perdonó, Él te limpió y Él te rescató. Hay dos cosas por las cuales yo agradezco a Dios. La una es porque yo no soy Dios, porque si yo fuera Dios, te estrangulara, hermano. Y la segunda, agradezco que tú no eres Dios, porque de la misma forma me estrangularas a mí. Porque el hombre no tiene favor con nadie. Si la salvación dependiera del hombre, ni tú ni yo fuéramos salvos. Porque el hombre lo primero que ve es los errores, los más mínimos errores para juzgar y criticar. Por eso es que la gente que se pasa señalando, a mí me vale 3 pepinos que hablen de mí lo que quieran. La gente no me conoce, la gente no te conoce, hermano. A ti no te debe de importar qué digan los demás. A ti te debe de importar lo que Cristo Jesús diga de ti. Porque es por el favor y la gracia de Él que tú eres salvo. No por el favor y la gracia del hombre. El hombre no tiene favor con nadie, absolutamente. Versículo 6. Y Él andaba, ¿en dónde? ¿Dónde andaba el segundo cachorro? El segundo león entre los leones. Estuviste perdido, pero andabas entre los leones. Se hizo leoncillo. Aprendió a arrebatar la presa. Devoró hombres. Porque tú y yo, como descendencia espiritual, nunca entendimos lo original, nunca supimos nada. Por eso tuvimos que aprender. Porque para usted, fornicar era simplemente un estado de diversión. Usted creía que fornicar no estaba mal. Así nos enseñaron en el mundo. Todo el mundo lo hace. Eso no está mal. Por eso la Biblia dice, a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Porque así veíamos. Porque no conocíamos. Pero por eso tuvimos que aprender. Ese cachorro aprende. Nosotros tuvimos que aprender porque no éramos judíos. No sabíamos nada de la Torá, ni de la Biblia, ni de la ley. Para nosotros mentir era normal.
Por eso nosotros somos del segundo leoncillo, que después de haber esperado al primer león que regrese, que se arrepienta, pues dice el Señor, y yo levanté al segundo leoncillo. Tuvo que esperar un tiempo de formación, tuvo que esperar un tiempo de estar en medio de los leones y aprender a ser león. Versículo 7. ¿Qué tuvo que aprender? Saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella, el estruendo de sus rugidos. No solamente el Señor nos tomó, no solamente el Señor nos enseñó y aprendimos de Él, sino que el Señor nos puso a desolar las tinieblas a tal extremo que todo demonio que te ve venir te tiene que quitar del medio, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Yahweh nos ha dado poder y autoridad para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, me vale un pepino. Me vale lo que digan esos predicadores, que nosotros no somos llamados a instaurar el reino aquí en la tierra. Eso te quiere mentir el diablo. ¿Por qué? Porque quiere tenerte preso, porque quiere tenerte atado. Pero ese leoncillo logró. ¿Y qué logró? Establecer, logró sacudir, logró destruir y logró edificar por una sola cosa: por el poder de sus rugidos. Y lo hizo en el Espíritu. Es decir, que tú no debes de pelear físicamente ahora contra el enemigo, sino por el poder de la palabra de Dios. Y es aquí donde se diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. El pueblo de Israel tuvo que pelear físicamente. Tuvo que pelear con los enemigos físicos, como los amalecitas, los amonitas, tu abuelita, tu suegrita. Y así fue donde establecieron ellos la victoria de Yahweh, conquistando territorios físicos. Pero en esta descendencia, pero tú y yo ya no peleamos contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, usted pelea no de forma física, usted pelea espiritualmente contra las tinieblas. Todo lo que está escrito en el antiguo pacto es sombra de lo que había de venir. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, tienes que entender lo que Dios quiere decir. Tienes que tener revelación. Por eso la interpretación bíblica no es solo teológica. Tiene que haber revelación. Por ejemplo, cuando a Moisés Dios le dijo: ve y golpea la roca. ¿Qué pasó ahí? Golpeó la roca. ¿Y qué pasó? Y entonces fluyó agua de la roca. Pero la segunda vez, Moisés no tenía que golpear la roca. Moisés tenía que hablarle a la roca, pero la golpeó. Cometió un error. ¿Por qué? Porque aquí está el Señor revelando el antiguo pacto y el nuevo pacto.
El primer golpe de Moisés era porque la simiente, la descendencia de Israel tenía que pelear con su mano, pero la segunda descendencia no tenía que golpear, porque no peleamos con nuestra mano, peleamos con nuestra boca. Nuestra confesión, nuestras palabras tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios para que tú destruyas los cimientos del enemigo. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Está aprendiendo, iglesia? Es así como se interpreta la palabra de Dios, con revelación. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Por eso la palabra del Señor es clara. El apóstol Pablo lo dijo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cuántos andan en la carne? Ahí están los espiritualoides. Todos. No, pastor, yo soy espiritual. No, el apóstol Pablo es claro y dice claramente: andamos en la carne. Pero aquí viene lo interesante, es que aunque andemos en la carne, no debemos pelear en la carne, sino que la solución lo peleamos en el espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles eran esas fortalezas? ¿Cómo se lograron formar las fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahí les va para los que critican. ¿Dónde está la cámara? Acá está la cámara. No, pero la Biblia sí nos dice que debemos nosotros de criticar. ¿Dónde dice? Tú puedes criticar, tú puedes juzgar y tú puedes señalar cuando tu obediencia sea perfecta. Ahí Dios te da la autoridad para hacerlo. Ojalá me escuchen los que están ahí. Porque todos tenemos deseos de la carne. Aún hasta el mismo Elías, dijo el apóstol, que tenía deleites, que tenía también pruebas, deseos como tú y como yo, porque todos andamos en la carne. El problema es que la gente, aunque ande en la carne, quiere pelear en la carne. Por eso es que se desilusionan. Vienen a la iglesia, creen que aquí se santifican, uy, ya salen volando por poco de aquí, tienen uriola. Y por eso cuando caen en pecado ya no quieren volver, porque se decepcionaron de ellos mismos. Porque es que yo no puedo. ¿Quién te dijo que tú puedes? Pastor, es que ya hago lo posible, pero no puedo salir de esto. Ay, pastor, pero es que por favor ayúdeme, es que ya no sé qué hacer. No puedes ni debes hacer nada. Jamás vamos a poder nosotros vencer a la carne si no es por el espíritu, no en tu carne. En tu carne no puedes vencer. Por eso camina en el espíritu. Cuando tú camines en el espíritu, te darás cuenta que la carne no tiene poder ni autoridad sobre ti. La solución es que te metas con Dios. ¿Quieres vencer a la carne? Métete, ayuno, oración. No salgas del cuarto hasta que muera la carne. ¿Cuántos quieren ser libres? Métase en oración, hermano. Dile que está a tu lado. Si tú quieres ser libre, quieres representar bien a Cristo, quieres ser santo como dice el Señor, que seamos santos porque Él es santo, quieres caminar correctamente, quieres hacer las cosas bien, métete con Dios, porque solo Dios te puede salvar, solo Dios te puede fortalecer, solo Dios te puede levantar. No hay otra forma. Pero cuando tú quieres pelear en la carne, desde ya tu batalla está perdida. No vas a poder. En tus fuerzas no puedes.
Yo fui esclavo del diablo por muchos años, siendo líder, habiendo ya ministrado a otros, predicando el evangelio, seguía preso. Y yo creía que en mis fuerzas tenía que salir adelante. Por eso, mis amados, cuando alguien te diga, mira, ponte otra ropa, mira, sácate ese arete, mira, no te pintes el cabello, no esto, no lo otro. Por eso es que la gente anda con miedo. Uy, no puedo. Traumados los pobres, no puedo. Porque se trata de que te digan, se trata de que Dios te revele. Una cosa es que te enseñemos que debes de venir bien vestidito porque es la casa del Señor. Eso es una cosa, pero no te estamos obligando. Tú ven como te da la gana. Porque a ti te tiene que revelar Cristo. A ti te tiene que revelar el Espíritu Santo. Tú tienes que decir por convicción propia, no puedo ir así porque voy a la casa del Señor. No puedo como hombre usar arete porque eso trae esclavitud. Eso representa esclavitud en el reino espiritual. No puedo hacerme tatuajes porque eso daña el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Eso tiene que ser revelado del Espíritu hacia tu vida. Por eso, amada iglesia, mis amados líderes, mis amados intercesores, dejemos de estar señalando, dejemos de estar diciendo, ve ese pecador, mire este demonio tiene ese hombre. El endemoniado podemos ser nosotros si nos ponemos a estar criticando. Por eso cuando te decimos no puedes usar esto, no puedes hacer esto, es como una enseñanza, no es una oposición. No te sientas presionado. Igual si te decimos cásate, es por tu bien. No te estamos obligando. Más bien debería estar agradecido. Qué bueno que aquí me corrijan, que aquí me formen, pero no es obligación. De ti debe de nacer, oye, como sea, pastor, si es mañana mismo me caso, porque a mí no me importa nada más que la bendición de mi Padre Celestial del cielo. Yo quiero que mi casa, mi hogar, mi familia, mis hijos sean bendecidos. Ya perdí mucho tiempo y por eso me persigue la muerte, por eso me persigue el pecado, por eso me persiguen las ataduras y me persiguen los demonios. Pero ya basta, porque hoy necesito ser bendecido. Ese debería ser la actitud de un león. Cansarse de estar preso. Pelea tu batalla en oración. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que la gloria de Dios te cobije. Hasta que el Espíritu Santo te abrace. Hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Gente que aquí viene a la iglesia con uriola. Delante de los pastores, los líderes, ay, yo soy cristianito. Pero cuando va al trabajo, cuando va a la universidad, cuando va al colegio, pues son unos diablos tremendos, hermano. Como aquí nadie me ve, aquí hago lo que me da la gana. Sí, nadie te ve de la iglesia, pero Dios te está viendo. Por eso delante de Dios no puedes aparentar nada. Por eso hay gente que quiere un liderazgo, quiere un servicio, quiere una posición y nunca llega. Y dicen, ¿por qué no me toman en cuenta? Ya voy años aquí. Por tu corazón. Porque tu corazón está lejos de Dios. Lo que le pasó al pueblo de Israel, presos, se dejaron caer en la trampa del enemigo. La oración, el ayuno te ayuda a mantenerte firme en la fe, en la santidad. Cosa que aunque nadie me vea, yo sé que Cristo me ve. Yo sé que mi relación es tan íntima con Él. El Espíritu Santo está al lado mío. Yo por temor a Él no puedo hacer lo que quiera hacer. No, tómate unita, no pasa nada. No, aquí está el Espíritu Santo. Él me está viendo. Y yo no quiero herir el corazón de mi Señor. El corazón de aquel que me rescató, del corazón de aquel que me liberó, el corazón de aquel que pagó un precio tan alto en una cruz y murió por mí. Yo no puedo lastimar su corazón. Tu relación con Dios y lo que hagas por el Señor tiene que ser revelado por Él. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿De qué me sirve decirte, no veas, no hagas ver a tus hijos esos dibujos animados, es del diablo? No escuches esto porque es del diablo.
usa, mira, zapatos deportivos del diablo. Ay, me voy de la iglesia. Ay, son diabólicos. Me voy porque el que canta en la alabanza tiene barba. Me voy porque el pastor no usa corbata. Debería el pastor usar corbata, así como usaron los apóstoles. ¿Sí o no? Cuando haces las cosas en el Espíritu, vences los deseos de la carne. Por eso, cuando habla de los argumentos, aquí dice la Biblia, todo argumento. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos no es nada más y nada menos que un sistema. Es una creencia, una ideología. Esa es nuestra verdadera batalla espiritual. Luchar contra una ideología, una creencia humana de hombre. Se ponen a estar juzgando de todo, hermano. Para todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esos son los argumentos. Todo lo que está en contra de la autenticidad de nuestro Señor, de lo que Dios quiere hacer, es ideología. Eso tiene que ser derribado. Esa es nuestra batalla, hermano. Contra lo que el enemigo pone en la mente, en el espíritu, no contra las personas. Versículo 8. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. De la misma manera como el infierno se levantó contra el primer león, que es el pueblo de Israel, es el mismo infierno que hoy en día se levanta contra el segundo león, que es la iglesia de Cristo. Porque cuando el diablo ve que se levanta a un león, quiere poner trampas. ¿Saben lo que hizo Satanás a través de los filisteos en contra de Sansón? ¿Qué era? ¿Han leído esa historia? Cuando se acercaron a Sansón, Sansón le dijo: prométanme que no me van a matar. ¿Y saben qué dijeron los filisteos? No venimos a matarte, no queremos matarte, lo único que queremos es atarte. Y este es el propósito del enemigo. Se levanta contra la iglesia para enjaularte. Al diablo no le importa que tú seas salvo o no, porque sabe que el cielo ya lo tiene perdido. Lo que no quiere es que tú rujas aquí en la tierra. Es aquí donde él quiere atarte y amarrarte, detenerte, detener lo que tú puedes hacer por Dios. Eso es lo que quiere. Al diablo no le interesa que vengas a la iglesia. Al diablo no le interesa que vengas a aplaudir en las alabanzas. Al diablo le preocupa que si tú te restauras, que si tú te levantas, tú puedas rugir como un león aquí en la tierra y puedas predicar el evangelio. Eso teme el diablo, que le puedas arrebatar las tierras que él poseyó ilegalmente. Por eso el diablo quiere entretenerte. Porque el diablo lo que quiere es callarte. Es ahí donde quiere atarte, amarrarte, detener a lo que quieras hacer por Dios, por fuera. Versículo 9. ¿Qué pasó con este segundo león? Y lo pusieron en una jaula.
y lo llevaron con cadenas. Pero esta vez no le llevaron a Egipto. Al primer león le ataron y le llevaron a Egipto. ¿Quién era el primer león? El pueblo de Israel. Pero al segundo león cayó también en la trampa, en las fortalezas, en los argumentos, en la religiosidad. Y entonces lo pusieron en una jaula, lo llevaron con cadenas y lo llevaron ¿dónde? A Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas. ¿Para qué? Aquí viene el propósito. ¿Por qué el diablo quiere atarte? Para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. El propósito del enemigo es levantarse contra la iglesia para enjaularle, para ponerle grilletes. En otras palabras, el diablo quiere detenerle al leoncillo para que no se escuche su voz. Todo lo que el enemigo hace contra ti y contra mí es para que nos callemos la boca y dejemos de predicar el evangelio. Por eso los que no predican el evangelio, el diablo ni se preocupa de ellos. El diablo va a dejar que tú hagas lo que te dé la gana. Haz lo que tú quieras. La gente cristiana o las iglesias se preocupa más en los comicios religiosos. Y el Satanás está aplaudiendo. Muy bien. ¿Sí o no? Porque nos preocupamos más de criticar. Nos preocupamos más del hermanito de al lado que de hacer la voluntad de Dios. A él le encanta la religiosidad, al diablo. A Satanás le encanta que tú seas religioso, religiosa. Que vengas a la iglesia y prepares las liturgias hermosas. Que no está mal, pero es lo menos importante. A él no le importa eso. A él le importa que estés entretenido con la religión, con el pecado, con la peleita entre hermanos. Vuelvo y repito, a él no le importa que asistas a la iglesia, a él no le importa que te pegues aquí unos 3 aleluyazos, que te botes al piso, que empieces a temblar, que vomites en el piso. No, quieras, te dice el diablo. Pero cuando te arremetes para arrebatarle los territorios, para meterte en las casas, para meterte en las instituciones, ahí es cuando el diablo teme. Por eso te quiere atar. Aquí puedes cantar, aplaudir, pero lo que el diablo no quiere es que tú salgas hoy de aquí de la iglesia domingo, vayas mañana lunes al trabajo y le cojas a ese brujo, le cojas a ese santero, le cojas a ese drogadicto y le digas: Cristo te ama, Cristo te puede salvar, Cristo es el único que te puede rescatar. Eso es lo que el diablo teme. Eso es lo que el diablo no quiere. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, es que el diablo no quiere que vaya. El diablo ni está preocupado si vas o no vas. Al diablo le preocupa que cuando tú entres a la iglesia, recibas la revelación del Espíritu, tomes esa palabra y vayas a la calle a ganar almas para Cristo y a engrandecer el reino de los cielos. Eso es lo que le preocupa al diablo. Por eso a veces el diablo quizás te quiera poner el pie para que caigas y no vengas a la iglesia, pero es porque sabe que vas a recibir palabra y con esa palabra vas a arrebatarle, yo no sé a quién estoy hablando, vas a arrebatarle almas para el reino, vas a rescatar almas de la podredumbre del mundo. Todo lo que el diablo hace tiene solo un propósito, y es callarte la boca, silenciarte tu voz. ¿Usted cree que la gente que me ataca a mí por redes sociales le hace porque yo le caigo mal? No, hermano. Si este que parece guagua, que está aquí al frente,
lindo es pues. Si yo mismo cuando me veo nomás al espejo digo, ve esa calidad de hombre. ¿Usted cree que les caigo mal? No. Lo único que quieren es callarnos, silenciarnos, detenernos, porque cuando una iglesia está creciendo, empieza el enemigo a utilizar la religiosidad para querer detener una obra que el Señor está respaldando. Pero mientras más nos quieran callar, más vamos a predicar. Mientras más nos quieran callar, más vamos a alzar nuestra voz para hablar del Rey de Reyes y el Señor de Señores, de lo que Cristo hace en esta iglesia. Esa gente te persigue, te acusa, te critica, se levantan con calumnias para que nos callemos. Pero mientras más nos digan que nos callemos, más vamos a seguir predicando el Evangelio. Más vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Más vamos a seguir restaurando familias. Más vamos a seguir orando por los enfermos para que sean sanados. Porque nosotros fuimos llamados para engrandecer el reino de los cielos. Dios no te llamó para que calientes un asiento aquí. Si tú vienes, porque el domingo es bonito, es que el culto es chévere, estás perdiendo el tiempo. Si tú vienes, es para llenarte hoy, porque tienes toda una semana para ganar almas para Cristo. Lo mismo les pasó a los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 16 al 20. ¿Qué haremos con estos hombres? La gente les quería callar. Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Lo mismo que está pasando en Israel, hermano. Notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. La gente sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué les dijeron? Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de ese nombre. ¿De quién? Del nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndoles dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tú puedes lanzarnos lo que quieras, puedes criticarnos lo que quieras, puedes señalarnos lo que quieras, puedes tratar de detenernos, pero nuestra voz no se va a callar, porque los verdaderos leones van a tener que rugir. Aleluya. Yo no sé cuántos leones hay en este lugar. Ese fue el resultado después de que quisieron callarles a los apóstoles. Les apresaron. Y ellos les respondieron: podrán decirnos lo que quiera, podrán lanzarnos lo que les dé la gana, pero nuestra voz no se va a callar. Y eso es lo que vamos a decir al mundo que quiere callarnos. Porque está determinado que en estos próximos años, hermano, la gente del mundo va a querer callar a la iglesia. Las redes sociales se van a cerrar para los cristianos. Hoy ya nos están silenciando nuestros en vivos en el Facebook, las adoraciones y las alabanzas que aquí cantamos. Que no les sorprenda a usted que en los próximos años nos van a querer silenciar a los que hablemos de Cristo. Pero nadie nos va a callar. Nos podrán cerrar las señales de televisión, de radio, lo que quieran, hasta de las redes sociales, pero nosotros seguiremos predicando el Evangelio hasta que Cristo nos recoja y nos lleve al cielo. Ese es nuestro trabajo, y el león va a seguir rugiendo. Querrá el diablo callarnos, pero el león va a seguir rugiendo. Alguien va a tener que darle gloria a Dios en esta mañana. Alguien tiene que decir amén a eso.
Alguien tiene que recordarle al mundo que quiénes somos nosotros y la identidad que nosotros tenemos. Esa gente jamás se acercaron a Pedro y a Juan a decirle: Pedro y Juan, digan a las hermanitas de la iglesia que no se pongan arete. ¿Eso dijeron? Pedro y Juan, vayan a la iglesia y digan que no griten mucho. Pedro y Juan, vayan y díganle a esos hermanitos que no anden hablando el uno hacia el otro. No dijo eso. Lo que quiere el enemigo es callarnos. Y por eso quiere atarnos. Pero la iglesia cristiana va a seguir predicando la palabra. Porque la gente de la iglesia va a seguirse levantando. Vamos a poner en silencio, mis amados. ¿De afuera? Vea eso. Así nos quiere callar el diablo. Pero nosotros vamos a alzar más nuestras voces para predicar del reino de los cielos. Aleluya. La iglesia cristiana dejó de predicar el evangelio. La iglesia cristiana se dejó intimidar. Por eso ahora la gente de la iglesia ya no quiere predicar. Ya no quiere alzar su voz por miedo. Es que ¿qué me van a decir? Es que ¿qué me van a criticar? Y por eso el diablo los ató como a este león. Dice que lo enjauló, lo ató y lo llevó a Babilonia. ¿Por qué no llevó a Egipto? Porque el primer león que representa la descendencia de Israel fue llevado a Egipto, porque Egipto representa el mundo. La idolatría, el pecado. El primer león fue convencido con la idolatría y regresaron a Egipto, de donde Dios les había sacado. Pero el segundo león no fue llevado a Egipto, fue llevado a Babilonia, porque Babilonia representa la gran ramera, la gran prostituta. Eso representa. Y usted sabe que una prostituta es alguien que tiene inmoralidad y que quiere aparentar como una mujer pura. Y esas son las garras del enemigo. La trampa del enemigo ya no es al cristiano, el mundo. La gente cristiana que se va al mundo, hermano, esos nunca fueron cristianos de verdad. La trampa que el enemigo le está poniendo a la iglesia es Babilonia, es la religiosidad, la inmoralidad. Pero la iglesia, se cumple esta profecía, ha caído en esa trampa. Ya no predican el evangelio, y si predican, ahuyentan a la iglesia, ahuyentan a la gente, hermano, de la iglesia y de Cristo. Porque se ponen a estarse criticando y peleando entre hermanos. Por eso la gente del mundo no quiere ir a la iglesia, porque va a la iglesia, ay, pero si entre hermanos se pelean. Los bautistas critican a los pentecostales, los pentecostales critican a los presbiterianos critican a los metodistas, el pastor de aquí critica al pastor de allá, la iglesia de aquí habla mal de la iglesia de por allá. Y el diablo feliz, feliz el diablo. Bien, así, eso es lo que yo quiero. El diablo sigue aplaudiendo. Y tú sigues dándole gusto al diablo, criticando a otros, juzgando a otros. ¿Qué clase de cristianos somos? Pero el diablo está feliz. El diablo está contento. No quieres figurar. Delante de Dios no podemos engañar. Delante de Dios tenemos que ser transparentes. Aunque cometo pecado, pero reconozco que he pecado.
Cometo pecado, pero por lo menos me esfuerzo en ir a la iglesia y alimentarme para fortalecer mi espíritu. No te hagas del espiritual. Oye, ay, por eso yo no voy a la iglesia, porque yo sí soy honesto, yo ando en pecado. Cuando ya deje el pecado, entonces voy a la iglesia. No. Hermano, la iglesia es un hospital espiritual. Y aquí estamos los que necesitamos de Cristo. Aquí estamos pecadores. Aquí vinimos sucios, malolientes. Pero el Señor está preparando una camada de cachorras de león para que cuando salgamos a rugir, hagamos temblar el infierno. Por eso es que ahora ya la gente no echa demonios fuera, porque está más preocupado de otra gente que de los espíritus malignos. Y a la iglesia viene gente que el Señor está mandando porque sabe que necesita restaurarse, pero no porque tú estás predicando el evangelio. Pero en cambio hay otros que quieren predicar el evangelio pero no quieren formarse. Por eso ahuyentan a la gente, no ganan gente, más bien le ahuyentan de Cristo. Mis hermanos, tenemos que ser ordenados. Gente que lleva 1, 2, 3, 4, 5, 10 años en una iglesia y hasta ahora no despunta, hasta ahora no tiene discípulos, hasta ahora no trae gente a la iglesia, hasta ahora. ¿Por qué? Porque no te da la gana de predicar, porque no te da la gana de formarte, no te da la gana de ya levantarte y de empezar a rugir como un león. Ustedes conocen al apóstol Eddie Kimi, ¿verdad? ¿Cuánto lo conocen? Es mi pastor de cobertura, es mi padre espiritual. Cuando yo me siento a conversar con él, me siento renovado, porque sé el hombre de Dios que es él. Allá en Guayaquil andan arremetiendo cuchillo a los demonios, hermano. Pues ellos ya no hacen un encuentro al año, ellos hacen ya 3, 4 encuentros al año. Y meten cuchillo a los demonios habidos y por haber. Gloria a Dios por eso. ¿Qué te importa cómo se llame? Puede llamarse guanábana. No importa la forma en que se llame, lo que importa es que podamos arrebatar las almas para el reino de los cielos. No importa cómo llames, no importa cómo te diga, no importa cómo se viste el hermanito, déjalos en paz. Vive lo que Cristo te mandó a hacer, y es predicar el evangelio, predicar a Cristo, predicar en el reino, hacer que el reino se engrandezca. Esa es nuestra asignación. Qué idiotez, hermanos, perdón la expresión, pero la gente se preocupa más por señalar y criticar en las redes sociales que por ponerse a hacer la obra de Dios. Por eso cuando usted le critiquen a usted, hermano, no les diga nada. Dejan poniéndose a discutir ahí. Ahí se levantan las discusiones. Y unos salen en defensa, es que sí es apóstol, es que la Biblia dice que sí hay apóstoles. El otro, no, es que no hay apóstoles, es que... Me da repugnancia, hermano. Cristo ya viene y la iglesia sigue dormida. Cristo ya viene y seguimos peleándonos entre hermanitos. Cristo ya viene y seguimos peleando entre iglesias. Cristo ya viene y te sigues fijando en el que está a tu lado. Ay, pastor, es que hablaron mal de mí, me voy de mi iglesia. Que hablen. Tú eres más maduro, más madura. Que no te afecte lo que digan. Hermano, tú tienes un juez justo, verdadero, que te va a respaldar. Te pueden decir, ay, el hermanito fornicó, el hermanito le vi chumado acá. Si no fuiste tú, ¿de qué temes? Ríete. Mira, hermanito, estate loco. ¿A quién vería? Y si lo hiciste, hermano, bueno, pues reconoce, arrepiéntete y avanza. Ay, ayer cometí el pecado, la semana anterior nomás, y ahora ya le ponen a servir. ¿Qué te importa?
Es que a mí sí me ponen en disciplina. A mí sí, a mí. Ya él. Qué bueno que a ti te pongan más en cuenta, hermano. Qué bueno que te formen más. Porque mientras más tratados sean, mayor será la gloria de Dios a través de tu vida. Dios te va a llevar a niveles más altos que a los demás. Esa gente anda atada. Esa gente anda enjaulada. Esa gente anda con cadenas y con grillos. No saben nada más que atacar a otras personas. No saben nada más que defender sus dogmas, sus doctrinas, sus ideologías, sus creencias. Hombres, doctrinas de hombres, doctrinas filosóficas de seres humanos que solo criticamos, que solo señalamos. Cuando lo que debemos de hacer es predicar el Evangelio de Jesucristo. La gente que se fue de aquí, hermano, cuando estuvieron aquí, en este lugar, nunca faltaron el respeto a una autoridad. Predicaban el Evangelio, gozosos por la presencia de Dios. Pero cuando salen de una cobertura, el diablo les está esperando en la esquina para meterle demonios. Aquí conocieron a Cristo, aquí se enamoraron de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué critican tanto? ¿Por qué señalan tanto? De la abundancia del corazón habla su boca. Y el acusador solo es Satanás. Tú ni yo podemos acusar a nadie, porque si no te haces hijo del diablo. Ponte a predicar, si sabes más, ponte a predicar a los que necesitan ser predicados. Esa gente se olvidó que aquí se enamoraron de Cristo. Esa gente aquí conoció el favor de Cristo, que les salvó, les rescató, les restauró y los liberó. Y cuando dejaron la iglesia, dejaron de ser siervos y se convirtieron en jueces. La Biblia dice que el primer león fue llevado a Egipto, pero el segundo león fue llevado ¿a dónde? Babilonia. Presa de la religiosidad, presa de la inmoralidad, porque la iglesia es la novia de Cristo y Babilonia es la prostituta. Por eso el diablo sabe con qué atacar. El diablo sabe cómo ensuciarle a la novia. Hermano, aquí hay gente con grandes llamados sentados. Aquí hay gente con grandes dones espirituales que el Espíritu Santo de Dios le puso, perdiendo el tiempo. Aquí deberían venir todos los domingos gente que usted ganó en toda la semana. Gente que estuvo en brujería, gente que estuvo en el alcoholismo, gente que estuvo en la drogadicción, gente que estuvo prostituyéndose, gente del mundo sucia, que como usted y yo fuimos un día y Dios nos rescató. Ahora que fuimos rescatados, restaurados, restituidos, ahora nuestro deber es ir y hacer lo que por gracia hemos recibido. Por eso el deseo del enemigo es tomar a la iglesia y silenciarla en tres cosas principales. Número uno, el diablo quiere silenciarte en tu predicación. Número dos, el diablo quiere silenciarte en tu intercesión. Y número tres, el diablo quiere silenciarte en tu confesión. Esas son las tres áreas de un cristiano verdadero. Cuando tú te metes en estas áreas de lleno, no hay arma contra ti
que pueda prosperar. Por eso Lucas capítulo 10 versículo 19, ¿qué dice el Señor? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Pero cuándo? Cuando tú te metes en estas tres cosas. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Usted alguna vez se ha puesto a analizar el versículo? ¿Qué significa eso? Yo le pregunto, iglesia, si ustedes, las personas que leen Biblia, ¿qué es hollar? ¿Sabe de dónde sacó esa expresión el Señor de hollar? Hollar el Señor saca de una interpretación de acuerdo a cómo peleaban los soldados en la antigüedad. Los soldados se ponían unas botas que tenían cuchillas alrededor. ¿Para qué? Para que cuando vayan por los campos, ellos no se estén preocupando de lo que hay en el piso y de lo que hay en el suelo. Porque todo lo que pisaban o por donde pasaban eran cortadas las serpientes y los escorpiones. Y cuando peleaban la batalla, de espada a espada, de escudo a escudo, de cuerpo a cuerpo, de sangre a sangre, cuando caía el enemigo, le ponían el calzado en el cuello para cortarle. Por eso el Señor dijo: yo he dado autoridad y poder sobre serpientes y escorpiones para que los hollen. Eso significa hollar. Esa es la autoridad que el Señor te puso a ti, para hollar serpientes y escorpiones. Y las serpientes y los escorpiones no es nada más y nada menos que los demonios. Por eso Efesios dice que el calzado del guerrero es el evangelio. Es decir, que cada vez que tú predicas y tú ganas un alma para Cristo, le estás metiendo el cuchillo en la garganta del mismo diablo. Daniel capítulo 10, ¿qué nos dice? Que por la intercesión de Daniel se ganó la batalla el príncipe de Persia. Apocalipsis 12:11, ¿qué dice? Que por la sangre del Cordero y el testimonio de la palabra ha vencido la iglesia. Ahí está, las tres áreas más importantes y principales que el diablo quiere callarte: la predicación, la intercesión y la confesión de fe de tu boca. Lo que tú declaras y lo que tú confiesas en fe destruye las tinieblas. Es por eso que lo peor que puede hacer un cristiano es usar esta boca para el chisme, la murmuración y la crítica. Porque Dios te dio esta boca para que oyes serpientes y escorpiones. Dios te dio esta boca para que deshagas las tinieblas. Por eso el diablo lo primero que hace es atacar a tu boca. Por eso la Biblia dice en el libro de Santiago que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Porque con esa misma boca que tú bendices a Dios, no puedes maldecir a los hombres. Porque cuando tú maldices a los hombres, cuando tú criticas a los hombres, cuando tú criticas a un hermano, a un ministerio, a una autoridad de parte del Señor, tú pierdes poder. Por eso hay gente que no puede echar fuera demonios. Porque de su boca lanzan cosas que solo el diablo lanzaría. Eso quiere decir que cada vez que usted suelta un juicio contra un hermano, un juicio contra un hombre de Dios, una mujer de Dios, pierdes poder. Esta lengua el Señor nos dio para establecer el reino. Dile al que está a tu lado: Dios te dio esa boquita, esa lengua para establecer el reino de los cielos. Y es por eso que esas tres cosas son el rugido de la iglesia. Yo no quiero que salgas amargado de aquí, pero lo tengo que decir. ¿Lo suelto o no lo suelto?
El cristiano que no ora, el que no predica y el cristiano que no habla en fe es un cristiano que está preso y enjaulado. Así que analícese. Yo predico, yo intercedo por otros, yo hablo en fe, mi boca está lleno de fe. ¿Usted sabía por qué el diablo odia tanto esta iglesia? Porque esta iglesia no es cualquier iglesia. Esta iglesia se ha levantado para predicar el evangelio, para interceder por otros y para declarar y confesar fe a través de nuestra boca. Por eso esta iglesia está arremetiendo contra los territorios del enemigo y le estamos haciendo temblar al diablo. Por eso el diablo quiere callarnos. Pero déjame decirte, el león seguía siendo un león, ¿o no? O cuando ya le pusieron preso dejó de ser león, dígame. El león seguía siendo león, porque el ADN de león estaba en él. Pero el problema es que estaba sin victoria. ¿Usted sabe por qué este ministerio está en victoria? Porque de nuestra boca siempre sale palabra de Dios. Esta es una iglesia de evangelismo, esta es una iglesia de intercesión, esta es una iglesia de palabra de fe, esta es una iglesia que el Señor ha levantado en estos últimos tiempos para despertar a los leones dormidos. Déjame decirte algo, si tú estás en este ministerio y aquí Dios te levantó, aquí te enamoraste de Cristo, aquí Dios te restauró, no puedes darte el lujo de permanecer silente, callado. Si tú estás en Jezreel, tú tienes aquí que ser un león rugiente. No le des gusto al diablo. ¿Sabes por qué Dios te permitió estar en el mundo? Para que tú arranques ese trigo del mundo y lo coloques donde pertenece. Y tú fuiste llamado para eso. Dile: Señor, si me pusiste aquí es porque aquí voy a hacer luz. Aquí voy a ganar a esas almas. Aquí yo no me voy a dejar arrastrar. Yo los voy a traer a los pies de Cristo.